Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Yo soy Rafa Martínez y estamos hoy en un nuevo programa de esta idea difusa que se nos ocurrió del podcast Rock 111, Riff 111. Y bueno, pues agradecemos a toda la gente que se puso en contacto con nosotros. Hubo algunos comentarios bastante interesantes. Saludos al Pepe, que pues, también ya está ruco, que no se haga. O sea, digo, lo chueco no le quita lo ruco. Entonces, pues, por Dios, o sea, digo, también ya va a cumplir 37 años. Entonces, así que digas, híjole, qué jovenzuelo está. No es cierto, no mientas. Pero él se asume como ruco, lo dijo, que él se asume como ruco. ¿Sí? No, yo creo que está en la fase de empezar a aceptarlo. Exacto. Ajá, de empezar a aceptarlo, o sea, exactamente. se dio cuenta. Y también queremos aclarar que es por la luz de aquí del estudio que se notan nuestros pelos un poco más canosos de lo normal. O sea, les pitamos las canas antes de que venga porque en teoría son expertos. O sea, pues, y un experto tiene que tener las canas pintadas. Exacto, ¿no? O sea, para vernos con mayor autoridad. Exactamente. Bueno, de este lado, de mi lado derecho, tenemos a Rockberto Jiménez. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la banda. Y del lado izquierdo, Alejandro Martínez. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues en esta ocasión, pues les agradecemos obviamente a todos los que hicieron sus peticiones después de pues ese podcast, ese primer podcast que nos aventamos, que bueno, pues sí se nota que estábamos un poco, ¿cómo decirlo? Es que somos muy clavados, pero también tenemos nuestra parte de muy simplona, pero en ese momento sí estábamos súper clavados, en modo clavado. Ya Era a lo mejor el nervio de volver a estar reunidos. Era así como ver cuando... Es que, por ejemplo, ¿se imaginan cómo habrá sido la primera vez, por ejemplo, que los Caifanes se reunieron por primera vez? Así Alejandro Markovich y Saúl, ¿qué se habrán dicho? Bueno, por ejemplo, nosotros cuando veníamos entrando al estudio, cada quien en su respectivo pasillo, veníamos diciendo, creo que va a haber problemas otra vez. Pero no, afortunadamente no hubo problemas y fue un podcast muy cordial. Sí, fue un podcast muy cordial, pero digo, sí fue así como, hace mucho que no lo hacemos, o sea, sí exactamente. Sí tenía sus bemoles. Pero bueno, la cuestión es que pues nos mandaron ahí algunas sugerencias y una de las que nos llamó la atención fue este asunto de los hoyos funky, o sea, así como que hay todavía esa... bueno, pues es que hay cosas que pasan, o sea, pasan los años y no cambian, ¿no? O sea, como que siguen exactamente... O la nostalgia de recordar eso, ¿no? También. Que ¿no? también es muy ávida y de repente, pues es como el meme aquel del abuelo, ¿no? Así de, oye, abuelo, ¿qué era el Three Souls in My Man? Exacto. Mi hijo, siéntese, le platico, ¿no? Sí, el meme de los Simpsons, sale Abraham Simpson ahí, rodeado de millennials. En el limonero, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es un hoyo funky? Pues realmente los hoyos funky, pues fueron el resultado de la represión que tuvo el rock and roll después de Avándaro, o sea, después del 71, fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, que cuando regresaron todos los músicos y todos los promotores de este festival, pues todo el mundo se vio, ¿no? Dijo, no manches, ahora sí se va a abrir como todo el asunto y a la televisión y al Raúl Velasco le va a encantar y a toda esta gente y toma, la cual les va a encantar al revés, fue un trancazo, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes sepan, pero hubo una manifestación de músicos en 1971 afuera del Palacio Nacional exigiendo una junta con ¿quién era el presidente? ¿Echeverría? No recuerdo, 71, pero sí, ¿no? No recuerdo, pero lo que sí, bueno, puedo añadir a tu comentario, o sea, sí fue como parte del resultado de Avándaro, ¿no? Que empiezan a la censura, a todo lo que da, pero también hay que poner el antecedente de que no era la censura en sí por censura, sino porque ya veníamos justamente del 68, entonces de ese movimiento estudiantil que no querían que se fuera a repetir y según tenían mala idea de que ese tipo de concentraciones masivas de jóvenes escuchando música entre comillas escandalosa del diablo iba a provocar otro 68, entonces dijeron no, hasta aquí se acaba y justamente pues la banda, los músicos, la gente buscando su manera de expresarse, pues van en el scouting de encontrar lugares para poder hacer estas tocadas que, bueno, al final de cuentas tienen que ser clandestinas, en la periferia, en casas y así, y es como, bueno, se le denominó como los famosos hoyos funky. Sí, y que justamente Avándaro trajo a la luz que todavía se seguían haciendo cosas, o sea, que el rock and roll
existía, pero pues realmente las autoridades no estaban como al tanto, ¿no? O sea, como muchas cosas que pasan, así que pues, realmente pasan, pero como oficialmente no pasan, pues, ¿no? Entonces de repente llega Vándaro a decir, pero claro que estamos aquí y estamos vivos. Entonces dijeron, a ver, espérate, ¿no? Pues fíjate que yo ahorita, así como parafraseando, me acuerdo de exactamente eso que dices. Una vez en la prepa, creo, pues se organizó así de manera, pues ahora sí que del alumnado, una batalla de fuercitas, ¿no? O sea, se organizó así el rollo de a ver quién era el más mamey de la prepa. Y el día de la final, bueno, obviamente había eliminatorias y fueron varias semanas, ¿no? De estar haciendo. Y bueno, no pasaba nada, o sea, pues se hacían las fuercitas y ya. Pero cuando llegó la final, o sea, el día de la final, que estaban como los dos más mamados de la prepa, ese día todo mundo estaba así al fondo de la escuela, pues viendo a ver quién era el más. Pues sí había cosas ilegales, o sea, hay que aceptarlo, sí había ahí corredero de cigarros y demás. Y Bueno, ilegales, pero en la escuela, ¿no? Ah, no, sí, claro, claro. Bueno, sí, claro, o sea, para una prepa, o sea, por Dios. Sí, digo, para que Claro, se saque de contexto. Sí, por Dios. Y entonces la onda es que estaban los dos acá, los dos más mameis, y pues sí había hasta apuestas, ¿no? No sé si se corrió así la apuesta de Ricardo Hinojosa contra el Hubert Otto, ¿no? O sea, los dos más acá. Y entonces, lo más chistoso del asunto es que al fondo vimos que venía la autoridad, o sea, venía el director, pues a ver qué pasaba, porque pues todos en el descanso no estaban en el descanso, sino más bien estaban ahí haciendo bola en una orilla. Y entonces cuando llegó la autoridad, pues pensamos que nos iban a dar en la torre, ¿no? O sea, pensamos que sí iba a ser un asunto de represión y no iba a haber final y nos iban a quitar las apuestas, la chingada. Y entonces al revés, o sea, el director dijo, no, pues a ver cómo están las apuestas, ¿no? Pues que tanto al Ricardo y tanto al Hubert. Bueno, pues va, le pongo 100 y 100, ¿no? Entonces, aparte de todo, pues sí le puso una lana y pues ya se llevó a cabo. El campeón fue Ricardo Hinojosa. Y exactamente es a lo que vamos. O sea, que de repente las autoridades no están tan alejados que no se dan cuenta de lo que realmente está pasando abajo. Y sin embargo, sí está, o sea, sí pasan un montón de cosas, ¿no? En este caso, pues el hoyo funky es más bien, yo creo que esa clandestinidad en donde se tuvo que ir esta onda del rock and roll después de toda una represión del 68 de Avándaro y pues de una cosa que hicieron las autoridades pues como muy gigas, Bueno, ¿no? veníamos de una época ya como convulsionada, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que era de alguna manera la reacción, entre comillas, normal de lo que hubiera pensado el gobierno de aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas creo que también lo interesante de este rollo es que eran lugares súper apartados, donde, o sea, que uno puede pensar, ni quién va a ir a esos lugares. Sigues hablando eran, o sea, más bien yo sigo Bueno, insistiendo que son. Bueno, Bueno, es que había de todo, o sea, había bodegas, o sea, se hacían, realmente así el concepto del hoyo funky, que yo creo que ese es el que algunos lo mantienen, otros ya no. Uh-huh. Sí, por las condiciones. Ajá, porque o no sea, está realmente el rollo era ese, pues hay una casa en tal lugar, pues allí, ¿no? Tienes una bodega, allí tienes un taller mecánico, allí hay un terreno en las afueras, pues vamos. O sea, como que sí hay de todo, ¿no? O había de todo. Porque aparte, pues no nada más fue aquí en la zona metropolitana del Valle. No. Sino también, sí alrededor, en marcas Puebla, pasan. en Querétaro, ¿no? O sea, y esa era la dinámica. O sea, en ciertos lugares era que alguna vez leí, ¿no? Que en Querétaro se hacían en el estacionamiento del estadio de béisbol, ¿no? O sea, cuando no lo usaban, pues ahí se hacía, ¿no? O sea, como que eran esos lugares así, como, ahora sí que como se sigue haciendo, pero realmente el concepto ahí sí es que no estaba permitido. Ajá, más bien no estaba permitido. Pero digo, Sí, o sea, como que el concepto se rompe en la permisión, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, sigue habiendo, sí. en mi concepción, el hoyo funky sigue existiendo, Claro. pero el gobierno sí
sí se gasta, o sea, sí se gana una lana de los permisos. No, de más los bien, o sea, lugares. el hoyo funky sigue existiendo en bandas o incluso en música, porque no nada más es rock, Sí, no. No. pero sigue siendo la más subterránea. O sea, por ejemplo, todo el movimiento hip hop, que Sí, ahorita claro. está empezando a asomar la cabeza hacia afuera, pues surgió así, o sea, pues ha vivido durante De hacer veintitantos encerrado. años, pues, así, clandestino, ¿no? Todo el rollo de los DJs así que tocan estas músicas del demonio, del reggaetón y eso, pues llevan un rato tocando así en sus fiestas clandestinas, ¿no? Apenas están viendo como la luz. Y el rock and roll, pues también tiene su sector que sigue estando allí, ¿no? O sea, siguen estando esas bandas. Lo chido en el rock, pues es que también ya están los que ya son eventos, ¿no? Que quizás sí no son en un auditorio hecho para un evento, pero pues ya hay... Ya son hay masivos, ya hay un cierto permiso, ya hay un Sí, equipamiento. como por ejemplo el famoso Hell and Heaven. O sea, es un evento en un terreno, como si fuera una tocada clandestina, ¿no? Es que la gran diferencia es que ya todo el mundo sabe Sí. la tocada, ya hay permisos, Sí, como que dices ese tú. sería como otro nivel, ¿no? Sí, Ajá. ya bien De un difícil. festival internacional, ajá. Sí, sí. O sea, como que hay ya muchas escaleritas, ¿no? Pero, por ejemplo, el hoyo funky, o sea, es que lo que estaría interesante es, a ver, ¿qué es un hoyo funky? O sea, ¿cómo es? ¿A qué huele? ¿Cómo es de repente esas dinámicas? Porque algo que es bien interesante es que hasta la fecha, o sea, nosotros sí nos sigue tocando O sea, por ejemplo, si yo tuviera un hoyo funky y otra persona otro hoyo funky, yo llegara y le preguntaría, ¿Cómo? ¿a qué huele tu hoyo? Funky. Funky. O sea, eso, ¿no? Ajá, exacto. O sea, ¿Cómo pues te es como- reconocerías? ¿Cómo si se- fuésemos perros, ¿cómo fuésemos reconocerías? Entre hoyos funky. ¿A qué huele el hoyo funky del vecino, no? Ándale, exactamente. No, pero por ejemplo, algo que sí sigue pasando y es un hecho, es que, o sea, por Según decir la algo, época, ¿no? O sea, porque Según todo la época. cambia, todo cambia. Sí, Lo decía sí. la película Transpotting, ¿no? O sea, la chica esta que Sí, exacto. cuando después se entera que pues, es menor de edad, pero le dice, bueno, o sea, es que todo cambia, la música cambia, las drogas cambian. los olores cambian, exacto. Entonces los No es lo olores mismo cambian. un hoyo funky de alguien nuevo, o sea, que apenas está empezando su... o uno setentero. O uno setentero, ochentero, Exactamente, o un hoyo funky de los 90, ¿no? Exactamente. O sea, ustedes exactamente. comparen los hoyos funky de ciertas edades y el olor es diferente. O sea, del 2006 es ilegal completamente. Pues, Ah, bueno, completamente. todos son ilegales de alguna manera, ¿no? Pero digo, hay unos que ya tienen más tradición, ya, ¿no? O sea, ya Bueno, el asunto es que es interesante porque, por ejemplo, ahorita que se ha dado mucho esto, no sé si ustedes han visto lo del asunto de los boletos de Ticketmaster y, Sí, y sí. de los fraudes y demás. Sí. Pues en el hoyo es bien interesante porque, o sea, ni siquiera hay un respeto hacia el precio, ¿sabes? O sea, sí dependes mucho de llegar a la taquilla y conquistar a la que te vende el boleto para ver si te lo deja en 50, 100 o 150. Según el previo, Sí. antes y Sí, durante sí, el sí, evento, sí. ¿no? O sea, y también cuántas bandas faltan. O sea, no hay ni siquiera un precio establecido. Bueno, pero ¿sabes? también la ventaja es que si llegas a un hoyo funky tampoco te van a escanear tu boleto para entrar, o sea, Obviamente, no hay manera de hacer obviamente. fraude. Y tampoco te van a realmente, o sea, querer... Bueno, yo así de bueno. Bueno, sí. Bueno, sí, fraude, sí. Ajá, sí, bueno, sí. claro. Bueno, Mira, pero si sabes cavar un agujero, Pero yo o creo, si eres bueno en el salto de garrocha. pero yo creo que también. muy bien, o sea, para todo el público el fraude precisamente Si eres viene- bueno tumbando puertas también. Bueno, los portazos. Exacto. No, pero por ejemplo. bueno, yo pero creo que- la ventaja del hoyo funky es que puedes llevar tus provisiones en la mochila Claro. y pasas. Pero en cambio tú ve a cualquier evento de Al Ocesa. Woodstock 99. No, cualquiera. No te dejaron entrar ni con agua. Exacto, imagínate. Ajá, o sea, sí, claro. hay sus cosas buenas del hoyo funky también. Sí. Hay que reconocerlo. Es lo que te iba a decir, o sea, realmente, pues ni en la báscula, te quitan, o sea, yo creo que para el público lo fraudulento es, por ejemplo, que te anuncian que va a estar la Bostic y a la hora de la hora, pues no llegan a la negociación y pues no se presentan. Bueno, la Bostic. eso sí. Esa es la cuestión fraudulenta. Ese es el fraude, exacto. Y no porque no haya llegado la Bostic, sino más bien porque... Mintieron pues en sí, el cartel porque- de que iba a estar
o porque no le pagaron lo que habían quedado. O sea, que Exacto. eso es típico. O sea, que la Bostik ya está anunciada, pero ya a la hora, o sea, que están negociando así no, pues te había dicho 10,000, no, pues es que nada más tengo 5, es que no alcanzó, güey, y está así atiborrado el lugar y pues obviamente ahí está el fraude. Sí, O que sea, bueno, eso le sigue pasando al sonido pirata y a medio metro. todo mundo, o sea, todo mundo, no nada más esos güeyes, o sea, todo mundo le sigue pasando Que justamente yo creo que se mezcló en esas dos, ¿no? En toda la cultura sonidera, ¿no? De los grandes eventos. Que bueno, esa es otra gran historia, ¿no? Pues, que viene desde las carpas, ¿no? Pero además pues, se mezcla con pues toda la influencia caribeña, ¿no? De toda la gente de Centroamérica, ¿no? Que pues, llegan y pues, meten sus músicas del demonio. Y ya ahorita justo el Hoyo Funky ya está más en ese esquema, ¿no? O sea, más en hacer un evento Y que se mezcla, porque también Sí, de pues, tipo repente ves a la evento, changa baile. con interpuesto, Sí. ¿no? O sea, Claro. sí es algo que se mezcla. A diferencia de lo que era el Hoyo Funky, que era más como, más orgánico, ¿no? Así onda de, pues, ¿dónde tocamos aquí? Tal o cual tiene un lugar y así, ¿no? Y cuál organización o cuáles precios o así, pues no había, ¿no? Pues uno como banda, o sea, yo sí me acuerdo, por ejemplo, que sí estaba ese caso donde llegabas al hoyo y... ¿Y a qué olía el hoyo? ¿Te recuerdas? Pues, O sea, la primera vez que... ¿sabes? No, a ver, No, tengo ¿sabes una cómo pregunta. La primera vez que oliste un hoyo, ¿a qué fue? O sea, ¿a ¿sabes qué? como a qué? Realmente como a una combinación entre humedad y estas hierbas. Humedad y deseo. A humedad con esta hierba que quemas y Ajá. se vuelve así como petate quemado, Ajá. como que eso... Pero fíjate Pero a que... ver, cuando entraste al hoyo, ¿cómo fue la sensación? ¿Era un lugar caluroso, Sí, frío, húmedo? Muy húmedo. Ah. Y la cuestión es que esa primera, bueno, no fue la primera, pero de esas veces que pues tú piensas que va a haber ahí como seguridad, o sea, tú ves los videos de Guns N' Roses de los 90s y tú te imaginas que así van a ser las tocadas, ¿no? O sea, de repente llegas así como a un teatro o algo así como un teatro y de repente, pues así de ganas, no le caes bien así a algún güey, pues te sube y te sapea, ¿no? O sea, sí. Pero en este caso, era una chava, man. O sea, era una chava punk, ¿te acuerdas? Que no le caímos bien y que ya ahí venía, no, yo sí me los voy a madrear. Y ahí venía sobre nosotros. Ah, no, pero era el flaco bajista. No manches. Pero pues, ¿qué haces contra una chava, man? O sea, ni modo que le afectes Sí, en no. el hoyo, ¿no? O Sí, sea, no, que le no, afectes en el hoyo a una Jamás, chava, pues, está jamás. cañón. Entonces, bueno, pues, o sea, cosas como esa, ¿no? Y de hecho sí sonaba mucho ese caso de que si no le gustabas al público, pues sí te bajaban a golpes. O sea, era como algo rudo pues de estar en esos lugares, ¿no? O sea, como que la precariedad del hoyo, ¿no? Que de repente sí sigue pasando. O sea, sí Es sigue- que de alguna manera, o sea, no desaparecieron, como ya bien lo hemos dicho, o sea, no desaparecieron, más bien fueron evolucionando hasta establecerse, ¿no? O sea, antes, como dice Alejandro, era una cosa prohibida por las autoridades, era como la clandestinidad. Sí, te caía una redada y Ajá. te caía una redada, ¿no? Y en cambio ahora, de alguna manera, aunque muchas de ellas también son informales, pero ya son como tocadas del barrio, y a lo mejor no hay organización, no hay como, ¿saben? Cuánta gente puede estar aquí o no, o sea, pero de alguna manera ya está como más visible, ya no es tan fuera de la ley, y eso es lo que de hecho justamente eso propició al nacimiento del rock urbano. Porque de ahí, de esos hoyos funky, de esa mecánica de tocar en el barrio y así, fue lo que dio pie a lo que, bueno, después se conoció como rock urbano, ¿no? Oye, ¿y cuál fue tu primer evento? Así de rock. Hijo de su, pensé que me iba a preguntar otra cosa. No, bueno, es que si digo cuál fue mi primer evento, uno, ahorita que estamos en la moda de los fifís, Ajá. entonces, pues me van a empezar a conocer. No. ¿Cuál fue tu primer concierto de rock, güey? Es que fui, o sea, es que a eso voy.
O sea, mi primer acercamiento, así que para mí me dejó marcado, porque a mí me gusta mucho el blues. Entonces me acuerdo que, no sé qué número de visita era de B.B. King a la Ciudad de México. Y yo estaba de estudiambre, ¿no? Entonces no hice de todo. O sea, trabajé por conseguir la lana, más no hice de todo. Pero sí fue juntar así casi de lo que te daba, que no sé quién, que la tía, ya sabes, así, moneda por moneda. Y logré comprar mi boleto para el Metropolitan. Metropolitan. Ajá, bien fifí. Por eso ¿Qué año habrá sido? Era 90 y tantos, eso sí me acuerdo. Porque aunque no lo creas, estaba más o menos con la época de la prepa. O sea, no fui a la prepa, pero era como por esa. Aclaración. Como por esa edad, ¿no? Cuando otra gente va a la prepa, yo no iba, pero más o menos en esa edad. Al público le vale madre, güey. No, No le importa. pero es esto Cuando mis compañeros de secundaria iban Exacto, exacto. Cuando mis compañeros... No es cierto. Pero bueno, más o menos era como esa época. Ajá. Y me acuerdo que, o sea, para mí fue impresionante. Uno, porque me gusta mucho el blues. Y dos, lo que más me impactó fue cuando el sonido de la música, o sea, te golpeaba el rebote en el cuerpo. El bombo. Ajá, ese golpeo en el cuerpo, o sea, para mí fue como, de aquí soy, ¿no? Y de ahí obviamente, pese a que el blues no es necesariamente rock, pero sí pues, parte de la ramificación Pues que rock, después ¿no? dio el rock. O sea, fue cuando de ahí dije, es que me encanta el rock, quiero seguir conociendo más grupos, más bandas, más música, porque la sensación de estar en un evento en vivo y ver a ese músico que uno, pues habías escuchado en ese entonces en cassettes o por ahí perdido, y de repente lo ves tocar, ¿no? Y todo lo que genera alrededor, la emoción, o sea, creo que ya de ahí te quedas enamorado y hasta la fecha, digo, cada que puedo ir a un concierto, yo lo disfruto enormemente y sigo sintiendo la misma emoción como el día uno, ¿no? Órale, ¿y tu primer concierto? Fue de unos payasos de la tele. ¿De unos payasos de la prepa? De la tele. Bueno. Ya. No, bueno, sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Sí, Cuando sí. yo iba a la primaria, bueno, a la edad de la primaria. Pero sí es cierto. Cuando mis compañeritos iban a la primaria. ¿Ves cómo ese concierto sí nos marcó, güey? Oye. Super Harry. Tocaban bien, le pegaban Sí, bien. sí. Y de rock. Pues sí, y estábamos describiendo al hoyo. Sí, ¿cómo es el hoyo? Bueno, ¿Cómo olía? antes de ¿Cómo pues, se sí, ve? Sí queremos mandar a Alejandro y yo un gran abrazo a los Super Harrys que sobreviven, porque pues sí, esos payasos son los que, o sea, a ti B.B. King, a nosotros los Super Harrys. Pero bueno, describiendo el hoyo. Por eso Bueno. por eso no quería hacer ese comentario, porque ya sabía que iba a haber repercusiones. Bueno, pues es lo que nos tocó, güey. Pero, Está ¿qué bien. prefieren? ¿Que diga la verdad o que diga no? Yo también, o sea, ¿qué prefieren? Que diga, sí, claro, la primera vez que vi al Three Souls in My Mind. No manches, pues no es cierto. O sea, no vimos al Three Souls in My Mind hasta, bueno, ya era Lora, güey, ya era Era el el Tri. Alex Lora, sí, ya era Ya el era Tri, el güey. Pero bueno, o sea, esta descripción del hoyo, literal, pues sí había lugares en donde sí, literal era así, bodegas o graneros o inclusive había ahí, o sea, estabas tocando y pateabas al marrano, o sea, literal sí eran lugares que no estaban óptimos para hacer una tocada. Y No, yo creo que el la concepto... luz, la iluminación, Sí, no, la o sea, iluminación eran No, así nada, dos pues foquitos. nada. o sea, pues realmente era en cualquier lado, ¿no? En O cualquier lado. Y Ajá. bajo cualquier condición claro, también. que es básicamente como hacer una fiesta, ¿no? Ujú. Sí, Sí, exacto. haz una fiesta y Sí, de si la repente- casa tiene ciertas condiciones, toque a pues, alguien. ya chingaste, ¿no? Si no... Sí, pero el rollo sí, es que sí. eran eventos, o sea, y sea, también, los vendían, y también los hay que monetizaban. entender, que pues, en esos entonces no había recintos donde se No, tocara rock and roll, No. o sea, e incluso, bueno, pues, toda la música pues popular era en estos de Salones de lugares, baile. salones Ujú. o de escena baile show o así, o sea, recintos muy, muy pequeños. Pues lo tradicional, pues en las ferias, expos, estas, pues más como, pues populares, institucionales. Y pues el rock and roll, pues no tenía lugar y los rock and rolleros, pues tocaron en pistas de
patinaje, Sí, claro. en fiestas, porque fue un momento de muchas fiestas. Por ejemplo, así. la pista Revolución, que sigue siendo uno de los hoyos funky de aquí de la zona de Tlalnepantla, la pista Revolución pues realmente era el patio de la Casa del Cuervo, que en paz descanse, que ahí les mandamos saludos a toda la familia del Cuervo. Y era exactamente el garage, así tal cual. Bueno, no garage ni siquiera, porque estaba así en terracería. Y lo que hizo el Cuervo fue que uno de los cuartos lo vació, le tiró la pared hacia el cuarto y pues obviamente era un escenario techado. O sea, porque tú subías así a tocar al cuarto y pues ya dabas hacia el jardín, ¿no? Y ese era un super hoyo funky porque pues realmente estaba metido entre casas. O sea, tú ibas así como al lugar y pues era la casa del medio, ponle, ¿no? Entonces entrabas a la casa del medio y pues era así un jardín y pues te dejaban hacer de todo, ¿no? Que eso era como, también siento que es una de las partes importantes del hoyo, o sea, que estaba permitido todo, o sea, que podías fumar, que podías enresistolar, que podías, clochar, pero ahí también viene una cuestión, o sea, sí estaba permitido, pero para que una chava se lanzara un toquín, pues sí, era un cohete, güey. Sí, O bueno, sea, no era como algo para chavas, güey. bueno, en ese entonces, ¿no? No, hay que sí, aclararlo. En ese entonces no era algo Pero, como pero para por ejemplo, chavas, güey. pese a que ya no está la definición de hoyo funky como tal, Ujú. o sea, recordando de los eventos que hemos estado cubriendo, ¿no? De Riff en su momento. Pues desde el primer Jefes de Jefes. Ajá, o sea, por ejemplo, o sea, el lugar a lo mejor, pues a lo mejor ya tiene el sonido, ¿no? Las bocinas, lo que tú quieras, las luces, pero pues no hay baños, ¿no? Ajá, exacto. Tal cual, no hay Sí, baños. exacto. Y es pues donde la misma gente dice, bueno, pues ese rincón de allí lo inaugura, dice, ese va a ser el baño y ese va a ser el baño, ¿no? Claro. Y ves que un monito se va al rincón y después deja ahí como que una marca, después va otro, y ya cuando ya va anocheciendo, ya se va acabando la tocada, pues ya ves ahí la laguna, y entonces pues Y ya empieza esa canción de creo que he bebido más de 40 cervezas. Sí, claro. Y entonces dices tú, bueno, ya cuando ves toda la laguna ahí, o sea, ya no hay duda, o sea, ya ni preguntas ingenuamente, disculpen los baños, ¿no? No, ya sabes que ahí están Sigues los la baños. laguna al final, O sea, en donde empieza. ¿A qué huele? Sí, además, exacto, además tu instinto olfativo, o sea, te va llevando a dónde está el baño. Inclusive Sharon, fíjate que sí había veces que cuando nos tocaba así atrás del centro cívico de Catepec, Sharon sí 2, 3 veces sí llevaba el fabuloso, güey, porque, o sea, obviamente la misma cuestión, o sea, para entrar al camerino, pues hay un pasillo, y pues ese pasillo, pues literal, pues era el baño, ¿no? El baño del backstage, porque casualmente el gobierno siempre cerraba los baños de los camerinos, güey, no entiendo la lógica del gobierno, pero pues estaban cerrados, güey. Y entonces, las primeras veces que íbamos, pues no nada más estaba la agüita amarilla, sino que si era literal un baño. Era un campo minado. Sí, güey. Entonces, obviamente necesitabas llevar el pinor por lo menos para poner tu carpa y por lo menos estar ahí lo menos dañado posible. Pero la verdad es que sí, las condiciones, pues sí están ojetes, ¿no? O sea, digo, No, y pues bueno, la verdad ni siquiera uno pensaría que estas grandes estrellas del rock, o sea, que Toño Lira, que Luisa Álvarez, que Guadaña, pues realmente tienen esas condiciones, ¿no? O sea, de que ni siquiera tengan pues la buena onda de abrirles el baño, ¿no? no, y bueno, camerino. pero te digo, a lo que ha evolucionado, o más bien se ha permanecido, es que tú hablabas de que, bueno, en el hoyo funky también la gente se podía tomar su resistolada, su fumada, Su agua loca. su agua loca, o sea, digo, sigue pasando. Sí, claro. Porque tú vas a un evento así, no sé, se me ocurre el de los tantos que hemos ido, el del Centro de Convenciones de Tlalnepantla, en donde ves pues gente que está con el activo, ¿no? O gente que ya está quemando de la verde, ¿no? Pero ahora, digo, hay hombres, mujeres, o sea, todo el mundo está en el desmadre. Y de hecho hasta van familias. O sea, es un ambiente muy, muy peculiar porque aun cuando alguien puede pensar, no, es que si va a haber Resistol, y va a haber Mary Jane, y va a haber Aguas Locas, va a No ser lleves niños. Pero ya el ambiente ahí, o sea, como cada quien está en su relajo, o sea, nadie se mete con nadie. Pero eso yo creo que es de lo chido, ¿no? Ajá, eso es de las cosas exactamente es de las padres. cosas chidas que
que realmente, o sea, que todas estas O cosas sea, es una pues, son- comunidad muy chida, muy unida. y que además, pese a las malas condiciones, o sea, porque además también eso, o sea, también, ok, te cobran el baño, o sea, a ti mortal te cobran 5 baros el baño, güey. Y llegas al baño y la neta no está ni para, o sea, vas a estar 12 horas encerrado, 12 horas encerrado. Y ni siquiera tienes un buen momento donde sentarte en un buen trono, güey. O sea, hijo, man, o sea, sí No, está y como aparte muy... no nada más eres tú, sino son N cantidad de personas encerradas ahí durante muchas horas. Y obviamente, pues es el acumulado es como lo de la Lotería Nacional, ¿no? O sea, es lo que hay más el acumulado, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que, bueno, sí se sabe que pues entrarle a la verde, pues sí te activa la digestión, güey. Entonces, No, bueno, o sea, la chela también, digo, no, si la chela te activa sí, pues para ir a cada rato. Pero el punto es ese, que aun cuando hay esas condiciones o no condiciones, Sí, la banda sigue yendo. la banda, uno, acude y dos, la banda se comporta, porque me acuerdo que ya de las más recientes en donde ya pues hubo un poco de más de atención por parte de las marcas, recuerdo una que, bueno, de las Ah, que que hasta fuimos, patrocinadores había sí, patrocinadores del teléfono que no voy a decir hasta El que no azul, pague, el hasta azul que no pague. hasta que no pague. Ese va a ser un buen gag, el teléfono Y azul que no y unas paga. cajitas, unas madres así que... Ajá, exacto. Entonces, cuando vimos que empezaron a poner el stand, dijimos, no, bueno, cuando empiece ya todo el slam, o sea, van a arrasar con eso, Sí. ¿no? Pero no, o sea, la banda hizo su slam y todo, pero jamás de los jamases, o sea, se metieron con los stands de la marca, o sea, todo muy, muy chido. Pero yo creo que exactamente es ese contraste, ¿no? O sea, de cómo ¿cómo le dirías? Industria en desarrollo, o sea, ¿cómo lo verías tú como, o sea, el rock and roll está dentro de, ¿qué? O sea, de una disciplina en desarrollo, o sea, porque si hay esos suspiritos, ¿no? Así de, va, está Slim ahí, ¿no? Y están los cigarros vaqueros y, o sea, sí están esos suspiritos, pero sigues con esa gran bronca de que las mejores condiciones no son, inclusive así de los grandes festivales que según estaban muy planeados y, o sea, a mí sí me ha tocado que al final o sea, 5 minutos antes resulta que todo estaba perfecto y que una de las bandas se bajó porque pues el promotor no pagó lo que tenía que pagar. Entonces todo estaba saliendo perfecto, pero pues ya hubo fraude, ya hubo el asunto de no se cumplió con el cartel, no se cumplió con los horarios, los baños están de la chiflada. O sea, Que bueno, yo recuerdo otro al que fuimos también, en donde, digo, no voy a decir qué artista, digo, para no estar tan yo sí lo voy a decir. ¿Sí lo vas a decir? Claro. Bueno, Por supuesto. el punto es que sale acá Bien jefe de jefes. bien don Vergas, ¿no? Con su super equipo, ya saben, así que inalámbrico y todas las... O sea, para demostrar quién era ahí el chingón, ¿no? Ujú. Y que empieza el espectáculo y pues resulta que pues las condiciones no daban para esos micrófonos inalámbricos, entonces no se oía. Y entonces pues justamente ese momento que dice el señor Rafael Martínez de que las chavas pues no iban antes, no, pues ahora sí estaban. Y fueron las primeras que dijeron, a ver, ¿a qué horas ensayar a su casa, no? Y entonces agarran las chavas, meten la mano en sus respectivos vasos de chela y agarran los hielos y fúmbale al escenario, ¿no? Y volaron zapatos. Zapatos, hielos, limones. Entonces los que estábamos ahí en la parte de prensa, que estábamos enfrente, pues obviamente fue a recubrirnos y fuimos a escondernos y nomás veíamos cómo volaban los hielos. ¡Guerra de comidas! Y entonces, pues bueno, o sea, fue algo bastante, pues, que refleja el hoyo funky de lo que decía Rafael Martínez al principio, ¿no? De que si a la banda en el momento no le gusta lo que está pasando en el escenario, pues sí se vuelve todo un caos y pasa, o sea, no hay nada planeado, no nada, o sea, es lo que la víscera le dicta en el momento, tanto quien está arriba como está abajo. Víscera, exactamente, es víscera. Y pues sí, mi querido Charlie Montana, eso le pasaba muy seguido, la guerra de zapatos y cosas así. Pues sí, o sea, pues sí, la verdad es que pero, sí pero fíjate que yo creo que eso es lo que no es un hoyo funky ya, ¿no? O sea, el concepto del hoyo era pues,
en corto, vamos a armar algo y lo armamos, ¿no? Y la cercanía. Esto ya es un evento organizado. Festival, sí, pues claro. Es un festival. Pero se con sigue mucha considerando, lana. ¿no? O sea, se sigue Yo considerando creo que como. ahí es mucho romancear, ¿no? Ok. O sea, porque aparte es mucho de este sector así como muy intelectual, con esa ideología, y justo el término viene de un escritor, ¿no? De Parménides, De Parménides García Saldaña. de este bonito movimiento de la onda, pues que estás hablando de los 60s, ¿no? O sea, es un movimiento de los 60s y tan, ¿no? Y obviamente pasaron un montón de cosas más, ¿no? Pero pues yo creo que allí el error es justo, y lo que decías un poco de la industria o esto, es que bueno, la música ha seguido, los músicos han seguido, pero todo lo demás alrededor como que no tanto. Se ha estacionado. ¿No? O sea, Ajá. porque ya no hay justo esos escritores que son escritores que hablen del rock and roll, y ya entonces habla cualquier Alejandro Martínez y dice, esto le voy a poner evento disco, ¿no? Pero Sí, o sea, sin ajá, ninguna sí, base, claro. ¿no? O sea, y por eso creo yo que, bueno, pues, sigue siendo como ese legado, ¿no? O sea, es como un asunto más de romance, o sea, más vintage, más. Pues más de que en algún momento alguien, pues sí le dedicó el tiempo y tenía Híjole. como la sapiencia de hacerlo y decirlo, porque pues, ya después allí pues, ni siquiera hay géneros hechos para el rock mexicano, ¿no? O sea, los periodistas o los musicólogos o los analistas de música en México no se han dado a la tarea de decir, esto que estás oyendo de Banda Bostic se llama tal, ¿no? Y entonces por eso sigue estando rock urbano, que Bueno, tú surgió desde dijiste, hace mucho, Ajá. y las mismas bandas dicen, es que Es que no somos rock no soy urbano. rock urbano, maldito sea. Pero se ¿no? llaman leyenda urbana, por ejemplo. Pero es que hay algunos que sí, Sí, y sí, otros sí. que ya no. Sí. O sea, sí, es que sí, ese es estoy de el acuerdo con tema. eso. Y es ahí donde sí, los sí, músicos sí. han evolucionado. La banda, el público, pues ya oye muchas más cosas. Sí. O sea, ya no es ponle a cualquier güey tocando y Sí, no, ya no es. Y sí, ya, no. pues no. Que bueno, ahí yo iba a hacer un comentario cuando estabas diciendo. Dijiste, híjole. Exacto, dije, híjole, es que por ejemplo, yo creo que esa cuestión de lo que decías de los periodistas que de alguna manera se dedicaban a escribir, ¿no? Sobre la Bueno, escena. él no era periodista, era escritor. Bueno, era escritor, bueno, la gente que se dedicaba a escribir Claro. sobre la escena, de alguna manera sus conceptos o su forma de ver la música, de entenderla, ¿no? Y de a transmitirla a los lectores, era algo que en el tiempo perduraba porque había mucho tiempo como para reflexionar, para que permeara en la gente. Y ahora, aunque hubiera la persona que dijera, voy a escribir sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro, la prontitud del internet, en donde la noticia dura a lo mucho unas semanas, si es que se murió la reina de Inglaterra, ¿no? Pues bueno, dura más tiempo, pero si es algo como que más del día a día, o sea, a lo mucho durará, ¿qué? Un par y se acabó. Entonces no hay ese momento como para dejar una especie de legado, de conceptos, porque la información es constante y va cambiando, y lo que se dijo ayer ya mañana ya no va a importar. Y si te fijas, justamente eso también tiene que ver con la música. O sea, ¿cuántos músicos no tuvieron sus mega éxitos en cierto momento y quedaron a la historia y los vuelven a tocar, y aunque ya hayan pasado décadas de ese hit, la gente sigue recordando, ubica bien la canción, pero muchas veces sacan canciones nuevas que igual también pueden tener su mérito y que son buenas, pero ya no pegan tanto porque la canción sale hoy y ya mañana ya se olvidó. O sea, como que también yo creo que es una mezcla también en cómo se maneja la información, que ya no es como era antes. O sea, que no había, repito, ya no es ese momento contemplativo, ni para leer, ni para escuchar, y ahora todo es así. Pero tienen que Por dejar eso, un o sea, es legado, que, ¿no? o sea, ya esos periodistas, entonces, bueno, se tendrían que adaptar también a los tiempos. Pues sí, Y en vez de escribir libros como en los 60, pues Haces tendrías en que YouTube. hacer memes, ¿no? Ajá, y haces en YouTube. Y no se hacen. Sí, claro. O Es sea, que sí, yo ¿qué toca yo Café estoy- Tacuba? Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, sí es un asunto de adaptar a los tiempos. O sea, ya no vamos a escribir guarache, ¿cómo se llama? Guarache de anteazul, ¿no?
O sea, pues ya son libros que... Es más, inclusive yo creo que de repente muchos libros de la onda, pues, hoy no los entenderíamos. O sea, digo, pues sí he leído así cosas del Parménides o de ay, ¿cómo se llamaba el otro? José Agustín. José Agustín, que pues sí, de repente pues, ya no les entiendes, ¿no? O más bien ya son así como... Ya, como, fuera de contexto. Completamente fuera de contexto. Ajá. Y de repente, no sé, o sea, escuchas muchas cosas que te platica pues, el Guadaña, que te platica el Juan Hernández, que te platica el Aragán. Y exactamente pasa ese asunto, o sea, de pensar cómo eso que están pensando, eso que están viviendo, eso que están haciendo para lo que escriben sus canciones, cómo va a tener como ese legado después de 40 años. O sea, porque esos güeyes se han hecho leyendas, o sea, eso me queda clarísimo y son leyendas así como los que decíamos de los que salían a las calles con el sonidero y por eso la changa es la changa y por eso pues hasta el sonido pirata, ¿no? Ahorita han encontrado como esa forma de pero pues ¿qué va a pasar en 40 años? O sea, en 40 años Sí, porque no sabemos si existe ese legado o inclusive si Wikipedia decida no meter al Aragán o lo considere Bueno, poco... pero lo que iba también es que, por ejemplo, tú pregúntale hacia la banda y, no sé, algo de la banda Bostik, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué rola te gusta? Y, no, la Tlatelolco, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Y así te vas con cada agrupación, pero si te fijas, mencionan los clásicos. Sí, claro. Y tienen un montón de rolas nuevas y cosas nuevas que han sacado, pero esas canciones ya no están como que en ese contexto donde la gente se detenía a contemplar, compartir, o sea, ya es del momento y vámonos. O sea, y estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, o sea, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero creo que hasta ahorita no ha habido alguien o algo que sí tome esa esencia, que pueda conceptualizar y que yo lo atañe justamente a la prontitud de la información, pero digo, esa es mi opinión. Sí, o sea, digamos que sí, pero estamos hablando desde los 70s. O sea, no ha pasado eso, ¿no? O sea, en los 70s no había prontitud, en los 80s tampoco. O sea, esto es de No, ahorita. por eso, no había, y eso daba pie a que la gente quisiera encontrar más de eso. Pero la onda es de los 60s, ¿no? O sea, se acuñó y habla de ese contexto de los 70s en donde fue esa represión, así casado el pleito con la juventud, porque es tal cual, ¿no? Así el rollo de no puedes caminar, 3 güeyes caminando es... Qué bueno que ya no entramos es un en delito. ese término, ya no Exacto. tenemos problemas. Sí, nadie, exacto. sí, ya. Un saludo a la marca de tinte que todavía no nos paga para patrocinar. Sí, yo cuando veo 3 güeyes así en la esquina digo... ¡Oficial! ¡Detengan esos maleantes! O por ejemplo, ahora nos ven a nosotros 3 caminando y están jugando pelota los chavos y dicen, Cuidado con el don. Cuidado con el don. No vayan dejen que pase el Dejen don. que pase el don y seguimos. Sí, claro. Sí. No, y además coincide porque ya cuando ya hablas exactamente de tu experiencia y coincide con Alejandro y conmigo ya nos caímos de una coladera. O sea, ya tenemos esa experiencia de habernos caído en una coladera destapada. En una coladera, exactamente. Bueno. No, y ya decir, no, pues es que me caí, ya causa así como, ay, no manches, ¿cómo estás? Preocupación. Sí, ya causa preocupación. Es más, hasta sorpresa, ¿no? Así de, oye, y sigues vivo. Que bueno, quiero dejar claro que sí, a mí ya me pasó eso, lo de que vas pasando a matar los chavos. Pero más que aquí no estaban jugando fútbol, ¿no? No estaban pues jugando a patearse el trasero entre ellos, ¿no? O sea, ya saben, imagínense, chavos de secundaria, ¿no? Ajá. Pues estaban así jugando a eso. Bueno, de edad de secundaria que no estaban necesariamente en la secundaria. Así, bueno, no sabemos, porque igual deberían estar en la secundaria, pero a lo mejor sus compañeros iban, pero ellos no lo sabemos. Okay. Pero estaban jugando a patearse el trasero, ¿no? Ese era el juego. Ajá. Y de repente voy pasando yo y alguien grita, aguanten todo, aguanten, cálmense. Ahí viene el don. Dejen que pase el señor, no le vayan a pegar, ¿no? Pero yo volteé a ver sus caras y sí, de verdad estaban preocupados, decir, ¿qué tal que le lastimamos al señor? ¿no? Entonces ya son momentos que marcan tu vida, ¿no? Sí, no, por supuesto, sí. Y eso... Y no tiene que ver con la prontitud de la información, o sea, esto... No, pero es que sí. Te va a pasar a ti. Te va a pasar a todo, a ti que me estás viendo. Pero Yo antes estaba en onda. Exacto. Antes estaba en onda. Pero bueno, aquí lo divertido del asunto es que son, o sea, como dice Alejandro, son cosas que se acuñaron en los 60, 70
pero que de alguna forma se siguen viviendo en los 2000 y cacho. O sea, Sí, no algunas ha pasado, cosas. no ha pasado como mucha Algunas cosas evolución, sí, ¿no? algo otras no tanto. A lo mejor ¿no? hay PEA, ¿no? Y a lo mejor hay otras marcas de guitarras, y a lo mejor hay una apertura. Y ya hay esa historia, o sea, ser banda ahorita, Ujú, ¿no? O sea, armar una banda así, siendo chavos, ujú, en primera pues ya sabes qué tienes que conseguir, ¿no? ujú. O sea, difícilmente vas a decir, ¿Qué se hace para...? ¿qué es una guitarra, Ajá, ¿no? ajá, O sea, pues ya ajá. sabes que es una guitarra, ¿no? Porque Digo, sabes las marcas. no necesariamente, que sepas tocar o algo, pero Ujú. pues ya hay esa información, Sí, no, obviamente. hace poco hablaba con un cuate y me decía eso, ¿no? Que puso su banda de bar y no sabía tocar, obviamente, y agarró el YouTube y empezó con eso, con clases de Claro. YouTube, ¿no? Exacto. Ajá, pues, llegaron a estar las revistas, etcétera, pero pues, si hablas de los 60, 70, pues es otro sí, no contexto había totalmente nada, claro. diferente, ¿no? Ahorita lo decían por allá, bueno, antes ni PEA no existía, ¿no? O sea, Sí, ni escenario, ponían unas cubetas. o sea, los eventos grandes pues no existían Ujú. porque no había equipos de sonido grandes, ¿no? O sea, fue Ujú. hasta los Beatles en el estadio de los Yankees Ujú, hasta que ujú, se ujú. dieron cuenta Que no se oía. de la necesidad de comprar bocinotas, ¿no? Porque que aparte de los gritos, aún así la música no llegaba Sí, a no cubrir sabía, todo el sí, espectro claro. del lugar, Sí, ¿no? pues porque eran bocinas de esas de escuela, ¿no? O Ajá. sea, eran los parlantes De esos las Radisson. Y ahí, Ajá. justamente en ese concierto se dieron cuenta exactamente la necesidad de... Sí, entonces, bueno, pues acá no tenías ni idea, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que las condiciones eran bien diferentes, pues no sé si te acuerdas, pero de repente pues tocabas en lugares donde el atril era una cubeta con un palo de escoba y un micrófono Bueno, el mío encintado, era ¿no? más fifí, era una barredora. Era una barredora con cinta de aislar y un palo. Esa era mi. Y es más, de hecho, Ajá, sí. o hay un video, ¿no? De Lora y el micro Sí, está colgado, Sí, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, sí, o sea, sí. pues era así, ese es un hoyo funky, ¿no? En Exacto. donde, pues, escenario, Yo sí llegué a tocar, escenario, ¿para qué? sí llegué a llevar ese atril así cínicamente a los hoyos funky. O sea, el escenario, pues en realidad era de no haber, Ujú. ¿no? Tocaban ahí al Al ras ras, y, ujú. pues como todo el mundo desconectaba, pues de repente sí, pues se les empezó a ocurrir, ¿no? Pues vamos a subir un poco las cosas. Cuando tocabas así al ras y que decía, me acuerdo de la Lupita, ¿no? Acá tocando al ras y acá todo el desmadre y nada más decía Héctor, a ver, para la siguiente canción, devuelvan los monitores, cabrones, porque no oímos, güey. O sea, no es por hacerle a la mamá, pero no oímos, güey. Ahí venían los monitores otra vez de Pero ya regreso. había monitores. Bueno, sí, pero ya había O monitores. sea, ya era diferente. Pero, pues, por ejemplo, no. bueno, o sea, si equiparamos al hoyo funky original Ajá. y lo traemos a la actualidad, pues, Bueno. sería como las tocadas de este lugar que hay en Azcapotzalco de la casa. ¿Cómo se sí. llamaba? No recuerdo el nombre, bueno, pero nomás para poner en contexto Del Era una Pezuña. casa. a la o sea, gente que una nos está casa escuchando, era y- una casa tal cual, común y vacía, así sin muebles, Ajá, nada. en tiempos del indie. Ajá, y entonces ahí tocaban las bandas independientes y justamente ahí pues se Pero se cooperaban, atascaba, se atascaba Sí, y, pues ese era el punto. y ¿no? llevaban cuando sus se atascaba, chelas, pues, de sus aguas repente, locas. O sea, no había un escenario como tal. Y de repente me acuerdo mucho de esa imagen. Era una banda de Guadalajara, no me Sí, acuerdo sí, quién unos era. chavitos de Fueron los Guadalajara. que más vi Sí, que hasta atascaran así. Hasta el... Que la chica estaba, pues, y hasta el aparte hoyo. era una chica así como bien chiquita. Ajá. Y entonces pues se subió a una silla y ahí cantó, ¿no? Entonces veías así gente, la En chica la ahí silla. subida en una silla, veías acá al bajista y o sea, Sí, pues, sí, cada sí, quien por sí, su sí. lado, ¿no? O que tocas en diferentes cuartos, ¿no? Sí. No, También, batería. también nos pasó. Sí, entonces eso es un hoyo funky. Sí, ¿no? exacto. Ya lo que alguien organizó y imprimió algo, eso Ujú. ya es un evento, ¿no? Y hay niveles, obviamente, ¿no? Sí. Ajá, exacto. Pero como sí, que sí más bien no niveles. lo dijo muy bien Sí, Alejandro, porque sí, básicamente sí. es eso, es hacer una tocada. Y ahí te caía la policía, pero no Ajá. había permiso en realidad. Sí, claro. Es una tocada como se pueda, con lo que se Ujú. tenga y lo que se pueda armar en el momento, ese es un hoyo funky. Ya, como dijiste, ya lo que se imprima, si se hace un Do it flyer, ¿no? yourself. Si ya es le un pagas evento. al patrullero, Ujú. ya Vamos a sube de ponerlo nivel. así. Vamos a ponerlo así.
si Mele ya está a cargo del escenario, ya no es un hoyo funky. Sí, no. No, o sea, si arman una peda destructiva en su casa cooperando con la vaquita para que alcance las caguamas, Es un hoyo funky. eso es un hoyo funky. Pero ya si dicen, vamos a mandar una invitación así por WhatsApp, no, ya no Vamos son- a hacer un video de invitación Así, con no, las bandas. sí, no, Eso ya no es un hoyo eso ya funky. no es un hoyo Sí, funky, ok, ¿no? sí, muy bien definido. Creo que le dimos al clavo, le dimos al hoyo. Creo que sí le dimos al hoyo con este segundo podcast. Lo que sí hay que dejar en claro que la gente escriba en los comentarios el tipo de olor que han encontrado en sus respectivos hoyos, ¿no? Por ejemplo. Funkis. Funkis, Ah, sí, ajá. claro. ¿A qué huele tu hoyo funky? ¿A qué huele el hoyo funky? Bueno, también varía, ¿no? Que yo no sé cómo le hacen estos cuates porque a nosotros nos ha tocado así oler al petate quemado hasta en el Auditorio Nacional, cabrón. O sea, donde supuestamente No, bueno, o sea, donde no, supuestamente que te No. basculean hasta el hoyo funky. Pero, o sea, en los lugares más recónditos, hasta en la sala de Nezahualcóyotl te huele petate quemado cuando es No, rock and bueno, roll. pero es que el mexicano es... Mis respetos. Exacto. güey. Mis respetos so- para pues, todos estos cabrones que... Somos buenos, pudimos hacer buenos espías de Inglaterra porque Sí, sabemos no, la esconder neta, sí, bien güey. las cosas, ¿no? Por eso luego hasta hay túneles. Sí, ¿no? o sea, O mis respetos, güey. Porque además está chido, porque sí está de medio aburrido. O sea, si vas a un toquín a la sala de Nezahualcóyotl y no te avientas acá a un toquín, pues, sí. pues está de hueva, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Sharon Janet del otro lado de la cámara. A Alex Martínez, ¿algo más que quieras agregar en este No, ya. análisis de hoyos? Ya fue todo. Armando Hoyos. No, pues me da miedo que regresemos otra vez a esa época de los hoyos, Préstame atención. pero pues mejor dejamos el hoyo de cada quien en paz. Digo, al final de cuentas, pues cada quien con su hoyo, como mejor le guste armar ahí su desmadre. Y pues nada, nos vemos la próxima. Yo soy Rafa Martínez y pues acuérdense de escribirnos a ver qué quieren que Laven sigamos. muy bien su hoyo, porque luego cuando hay otro evento, pues ya quedó pestado. O sea, sí laven muy bien el hoyo, es muy importante. Entre cada evento y evento, laven el hoyo. Hay veces que sí, por ejemplo, en el centro de Tlalnepantla, en el Convenciones, pues sí, después de una tocada de rock seguía algo del gobierno, güey. Entonces imagínate, sí sería Sí, es la importancia. terrible Sí. entre un evento y otro. Por eso nos menosprecian. Sí, yo creo que ese era mi consejo para finalizar el Sí, podcast. porque que entre nos evento y evento menosprecian, sí güey. laven su hoyo, es muy importante. Yo soy Rafa Martínez, Alberto Bonilla en la edición, Alberto Cerón en la responsabilidad del YouTube, del otro lado de la cámara Sharon Janet. Muchas gracias y coméntenos de qué quieren que platiquemos, de qué cotorremos, pues estar en onda con la chaviza, que extrañamente pues el público en general pues son de nuestra rodada, men. Entonces, Ay, si alguien conoce a los de los tintes para cabello, por favor, contáctenlo. Bien, Puede contáctenos. ser patrocinador de este bonito podcast. saludos.